Buenos días a todos, gracias Jorge. Pues soy Rebeca, soy estudiante de doctorado en el grupo de investigación Calagua en la Universidad de Valencia y os quería hablar un poquito sobre una técnica respirométrica para determinar la actividad biológica de las microalgas. Fran Rogalla ya ha introducido a las a veces rebeldes microalgas que han sido estudiadas desde hace muchísimos años por las numerosas líneas de investigación que ofrecen y en las últimas décadas por la preocupación por los problemas medioambientales. Se piensa en las microalgas, se recurre a ellas como organismos fotosintéticos capaces de fijar el dióxido de carbono y como organismos claves para técnicas de biorremediación ambiental. Además, en los últimos años se han logrado muchos avances en cuanto a la obtención de productos a partir de microalgas, ya sea para nutrición humana, nutrición animal o cosmética. Y en el campo que nos concierne, que es el de las aguas residuales, pues se ha estudiado la tecnología de microalgas para la eliminación de nutrientes del agua residual. Posteriormente, una vez eliminados esos nutrientes, se podrían recuperar a la vez que se está generando biomasa algal, que puede ser digerida anaeróbicamente o codigerida con otros residuos, y estaríamos recuperando también energía y agua en un esquema de tratamiento en vías a la sostenibilidad y a la muchas veces mencionada hoy economía circular. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo era desarrollar una técnica que permitiera el seguimiento de una planta de microalgas. El primer objetivo fue poner en marcha un montaje de laboratorio que nos permitiera medir la velocidad de producción de oxígeno, porque es así como se ha determinado la actividad fotosintética, por medio de estos ensayos respirométricos. El siguiente objetivo era determinar la influencia sobre esta velocidad de producción de oxígeno de diversos parámetros para tener una tecnología más sólida que pudiéramos aplicar al seguimiento de una planta piloto de microalgas. El Grupo Calagua opera diversas plantas piloto en la edad de la cuenca del Carriser. Mi compañera Nuria ha explicado una de ellas, la planta NMBR, en la sesión anterior. En esta planta NMBR nos ofrece un efluente que tiene una baja cantidad de materia orgánica, pero una alta cantidad de nutrientes. Entonces podríamos aplicar como un posttratamiento una planta de microalgas. Conectando estas dos plantas, y lo conecto porque es importante para después los resultados, hay un depósito intermedio que airea el efluente del tratamiento anaerobio, que como ha comentado Nuria, pues puede contener un alto contenido en sulfuro y sería perjudicial para las microalgas. Esta planta de fotobioreactores es la que hemos utilizado para obtener la biomasa algal y a la que se ha aplicado el seguimiento del proceso biológico. El montaje experimental de laboratorio que hemos utilizado para los ensayos respirométricos es muy sencillo, el que veis en la imagen, que está compuesto por un Matracer Lermeye sobre un agitador y una sonda de oxígeno temperatura para poder monitorizar el oxígeno disuelto, y tiene varias luces LED alrededor para permitir variar la intensidad lumínica recibida por el cultivo. He dividido los resultados en dos bloques. El primero es el desarrollo de la técnica respirométrica y el segundo la aplicación para el seguimiento de la planta. En cuanto al desarrollo de la técnica, hemos estudiado 7 factores que podrían tener una influencia importante sobre la velocidad de producción de oxígeno. Represento siempre en el eje X el factor estudiado y en el eje Y la variación de la OPR. Lo primero que quisimos ver era cómo influía el tiempo transcurrido entre la toma de muestra y la realización del experimento en el laboratorio. Y vimos que durante las 2 primeras horas no había una variación significativa del valor de la OPR. Por tanto, pero a partir de las 2 horas pues sí que se veía una disminución importante, por lo que recomendaríamos realizar los experimentos siempre durante las 2 primeras horas tras la toma de muestra en planta. En cuanto a la intensidad de luz recibida por el cultivo, lo que hicimos fue variar la intensidad recibida encendiendo de 1 a 8 luces, las que veíamos en la foto de montaje experimental, traduciéndose en la intensidad lumínica que veis en la tabla, y vemos que aumentando las luces desde 1 hasta 4, pues aumentaba la OPR. Sin embargo, llegaba un momento en el que se observaba una estabilidad, quizá el punto de saturación de la luz. Entonces se recomendaría realizar los ensayos con un óptimo de 4 luces para evitar un gasto de energía mayor y la posible fotooxidación de pigmentos. También quisimos saber cómo afectaba la concentración de sólidos suspendidos totales sobre la OPR. Entonces hicimos un primer bloque de experimentos variando la concentración desde 80 hasta 600 miligramos litro y vemos que hay una tendencia lineal que a medida que aumenta la concentración de sólidos, aumenta también la OPR. Sin embargo, realizamos un segundo bloque de experimentos con una concentración mayor de sólidos para tener un mayor rango y sí que vemos que se mantiene la tendencia lineal al inicio de la curva, pero llega a un punto máximo a partir del cual la OPR empieza a disminuir. Y esto puede ser debido a un efecto negativo solapado, el efecto autosombra. Al aumentar la biomasa algal impediría la total penetración de la luz en el cultivo. Evaluamos también cómo afectaba la temperatura al cultivo. Entonces, cogimos la muestra en planta y durante el corto periodo de laboratorio para determinar la OPR, aplicamos la temperatura deseada y vemos que hay un máximo entre 30 y 35 grados trabajando con Stene-Desmus y esto no nos encajaba con lo que habíamos observado en bibliografía. Entonces repetimos los experimentos
aclimatando el cultivo durante 24 horas a la temperatura deseada en el laboratorio. Y ahí sí que observamos un óptimo, a partir del cual la OPR empezaba a disminuir, y eso sí que nos encajaba con lo visto en bibliografía, por lo que habría que realizar estos experimentos en el laboratorio a la temperatura que en ese momento se tuviera en la planta. En cuanto a la concentración de nutrientes, hicimos varios experimentos, primero manteniendo constante la concentración de amonio y variándola de fosfato, y no vemos cambios significativos en la OPR. Realizamos lo mismo pero al contrario, manteniendo constante la concentración de fosfato y tampoco vimos cambios significativos. Y al variar a la vez, lo que decidimos fue variar a la vez concentración de amonio y fosfato y vemos que tampoco hay cambios. Y esto puede ser debido a que si observamos la cadena de reacciones que ocurren durante la fotosíntesis, los nutrientes no tendrían una implicación directa estudiando únicamente un corto periodo de tiempo. También quisimos saber cómo afectaba el consumo de oxígeno a la medida de la OPR. Entonces realizamos 2 bloques de experimentos. Los primeros de ellos fue tomando la muestra a primera hora de la mañana. Lo que hicimos fue mantener el matraz con luz hasta alcanzar la concentración de oxígeno deseada y después mantuvimos el matraz en oscuridad. Y vemos que no hay un consumo de oxígeno significativo. Sin embargo, cuando realizamos el experimento tomando la muestra después del mediodía, sí que observamos un consumo de oxígeno significativo, tomando muestras a diferentes horas del día. Entonces deberíamos tener esto en cuenta a la hora de realizar nuestros experimentos y poder arrastrar un posible error. Y por último, analizamos cuál era la influencia de la concentración de sulfuros sobre las microalgas. Esto es un estudio que ya está publicado, por si lo queréis consultar, y a grandes rasgos, pues a medida que aumentaba la concentración de sulfuro, disminuía la actividad fotosintética, llegando incluso a ser irreversible a grandes concentraciones. Y ya quería explicar muy brevemente cómo lo aplicamos a la planta piloto de microalgas. Lo que hicimos fue un seguimiento de la OPR de los 2 fotobioreactores durante 75 días y analizamos también otros parámetros como sólidos suspendidos, células eucariotas, luz. Entonces podemos ver diferentes periodos al ver la evolución de la OPR, que voy a explicar muy brevemente. Por ejemplo, en el primer periodo observamos un aumento de los valores de OPR con el tiempo relacionado con la luz recibida, y esto coincidía con un aumento de los valores de sólidos suspendidos y un aumento de los valores de células litro con el tiempo. Realizamos un análisis microscópico durante todo el periodo experimental y vemos que en este primer periodo predominaba el género Scenedesmus en ambos fotobioreactores y que el porcentaje de viabilidad era muy alto. El segundo periodo mantuvo estable, por eso no lo he comentado, pero en el tercer periodo sí que observamos una disminución de los valores de OPR y lo que vimos es que habíamos desactivado la aireación del depósito intermedio que había comentado inicialmente, por lo que la concentración de sulfuro que estaba llegando a las microalgas era más alta de lo habitual. De hecho, llegamos a ver que el género Chlorella había desplazado casi completamente al género Scenedesmus y que por esto el cultivo consigue sobrevivir durante este cuarto periodo manteniendo una estabilidad en los valores de la OPR. Y en el último periodo observamos que los valores de OPR disminuyen hasta valores mínimos, coincidiendo también con la disminución en la cantidad de células eucariotas. Al microscopio observamos cianobacterias y materia inerte en suspensión, llegando la viabilidad a ser del 50%, y es que en este periodo habíamos tenido una limitación por nutrientes que puede hacer que el cultivo deje de ser viable para tratar el agua residual. Aquí había preparado las conclusiones, que son las recomendaciones para realizar los ensayos de OPR, pero como sé que vamos justos de tiempo, voy a pasar directamente a lo que quería destacar, que era que la combinación de la medida de la OPR y los análisis microbiológicos nos permite valorar el estado de un cultivo de microalgas y que la variación de los valores de OPR se podría explicar con la variación de los diferentes parámetros analíticos. Por tanto, tendríamos una técnica que es rápida y muy fácil que nos permitiría en ese mismo día valorar el estado de un cultivo de microalgas y hacernos una idea de si tenemos que hacer algún cambio operacional en la planta o no. Y eso es todo. Muchas gracias.